Jari, la temperatura. De acá en más, Con María O'Donnell. un tutorial para tiempos complejos. Ayer se anunció el cierre de una planta de Whirlpool, la empresa de electrodomésticos que tenía una planta que había inaugurado hace apenas 3 años en Pilar, zona norte del conurbano de la provincia de Buenos Aires. Un mega galpón, en realidad una planta de producción de lavarropas que producía 300.000 lavarropas al año. Muy reciente, pues decíamos la instalación, 3 años, la inauguró en su momento Alberto Fernández. Era una inversión de Whirlpool de $52 millones y esa planta ayer cerró. 220 trabajadores quedaron sin empleo, una más de una enorme cantidad de empresas que afectadas en algunos casos por lo que tiene que ver con las importaciones. En el caso de Whirlpool, si bien la compañía dijo que también tenía que ver con decisiones, en todo caso, que ellos habían tomado dentro de la empresa, la situación tiene que ver también con el hecho de que bajaron los aranceles a las importaciones de los lavarropas del 35 al 20% en un contexto de caída del consumo. A principio de año, hasta que se subieron mucho las tasas de interés, cuando estaban llegando las elecciones, los sectores de los electrodomésticos, los durables, y el año pasado también, a medida que hay más estabilidad, respecto al consumo, estaban mucho mejor que el consumo masivo, para que el consumo en supermercados, en mayoristas, porque se vendían a crédito. Pero de todas maneras, es una más de las empresas que cierran sus operaciones, dejando a trabajadores desempleados. Son más de 270.000 puestos de trabajo registrado que se han perdido desde que arrancó el gobierno de Javier Milei. El empleo que surge es todo empleo monotributista, empleo informal, y el más golpeado es el mejor de los trabajos, que es el de mayor seguridad, que es el trabajo además con todos los derechos y demás, que es justamente el más afectado en todo este tiempo. No es la única Whirlpool, además hay otra cantidad de empresas que han anunciado suspensiones o despidos o vacaciones anticipadas. Solo recientemente es en la fábrica de ollas y sartenes, que es una marca nacional de ollas y sartenes, muy tradicional en las familias, que pasan de generación en generación por la durabilidad que tiene un sistema de ventas que es a través de ventas directas de personas que lo hacen, tipo el sistema Tupper y demás. Bueno, había anunciado también suspensiones la compañía Essen. A esto se sumó Georgalos, la empresa de golosinas, en una época en la que se supone que es de mayor ventas, esta época del año, de fin de año, hizo suspensiones rotativas de 600 operarios. Hay un conflicto también en Georgalos que tiene que ver con denuncias de la Comisión Interna respecto a sanciones por el ejercicio del derecho a huelga. La autopartista Dana en San Luis despidió 50 empleados. Hoy cuenta la colega Graciela Moreno en BAE de un caso de una empresa que tenía 50 años de tradición en el mercado en Tucumán, producía bolsas y sogas para, sobre todo, Pan-Pack se llama, para insumos para la producción agropecuaria. Bueno, Pan-Pack, después de 50 años, cierra las puertas y despidió a 80 trabajadores. Todo esto tiene mucho que ver también con la incompetencia. Esto es efecto directo de la competencia de los importados, ¿no? Pasó con una empresa de cerámicos en Tandil, Loimar se llama, que, plantearon que no podían seguir compitiendo ante la importación de cerámicos chinos. Así que el efecto cruzado, ¿no?, que se produce entre la caída del consumo sumado a la baja de los aranceles para la importación en un tipo de cambio que hace que las exportaciones argentinas no sean muy competitivas y que las importaciones sean relativamente más baratas, está produciendo esto. También empresas, sobre todo textiles, por ahí, que de repente producían una parte acá e importaban otra parte, ahora están haciendo mayoritariamente importaciones. Leí hoy una nota con el dueño de Atomic, la compañía que hace las camisetas de San Lorenzo. Dice que antes hacía eso, la nota era a partir de que van a hacer camisetas también en Paraguay, pero que toda la producción es netamente importada, también de calzados.
Hablamos en su momento con Termos Lumilagro, que nos contó exactamente la misma situación. Afectados también esos sectores por lo que tiene que ver con el contrabando, por lo que nos decía, porque abren directamente una línea de producción en China. Perramus, en su momento, la empresa de ropa impermeable, también abriendo una línea, importando. Se ve donde uno mira en los distintos sectores, los ligados a la construcción, más afectados por ahí por la competencia de importados chinos, los textiles, que tiene mucho que ver también con el impacto que está teniendo las compras en las plataformas como Temu y como Shein. El que viene tocando mucho este tema es el diputado Miguel Ángel Pichetto, que ha presentado un proyecto, por supuesto que ni siquiera se va a tratar en el Congreso Nacional, en la Cámara de Diputados, para poner un impuesto a las compras en estas plataformas chinas, que en el marco de que se les cerraron mercados en Estados Unidos, bonifican y hacen envíos gratis. Esto hace, planteaba Pichetto, que si vos sos un importador y vas a comprar en China cualquiera de esos productos, pagás entre un 20 y un 30% de arancel para importarlo. Ahora, si sos un individuo, lo compras de tu casa, lo traes sin ningún tipo de aranceles. Esto está haciendo un efecto muy curioso, que es que los locales de Avellaneda, nos decía el otro día Juli Roffo, de la calle Avellaneda, donde se vende ropa a precios mucho más populares que de repente en un shopping, se están viendo justamente afectados por esto. Entonces hay locales en alquiler en la calle Avellaneda, que hasta hace poco no había, porque por la pérdida de poder adquisitivo de los shoppings se había mudado cierto tipo de compra hacia la calle Avellaneda. En este contexto, el gobierno promueve la discusión de una reforma laboral que va a ir el 9 de diciembre al Congreso. Cerraron las rondas de conversaciones con un borrador que, según el titular de la Unión, el Sindicato de la Construcción, la UOCRA, Gerardo Martínez, dice que es absolutamente inadmisible, que ellos van a rechazar esto desde la CGT, y todos los economistas planteando que en realidad el crecimiento es lo que te da empleo de calidad en un contexto en el cual la economía efectivamente crece, pero crece de una manera muy desigual y crece particularmente en sectores que generan muy poco empleo. Ayer Caputo, el gobierno es completamente insensible a estos casos, nunca se pronuncia sobre estas situaciones, pero ayer el ministro de Economía, Luis Caputo, lo que promovía en sus redes sociales es el hecho de que la minería es efectivamente un sector que está creciendo muy fuerte junto con el sector petrolero y que había generado dólares en exportaciones por casi 5.000 millones de dólares en lo que va estos primeros 10 meses del año, con una suba del 45% respecto del año pasado. Entonces, cuando vos ves qué está pasando con la economía, es una situación muy heterogénea, donde hay sectores, sobre todo los dedicados a la producción del mercado interno, muy golpeados por este efecto cruzado, como está también el sector del turismo, promoviendo el turismo. En Brasil, por ejemplo, acaba de promocionar algo que seguramente va a ser muy útil para los que viajen a Brasil, Mercado Pago, para poder usar Pix, que es una billetera completamente, un desarrollo completamente estatal que hay en Brasil del Banco Central, que le cobra 0 a los comerciantes. Bueno, que no es lo que pasa en la Argentina, desde Pix, a través de un convenio que hicieron con Mercado Pago, van a poder los argentinos pagar desde sus billeteras en pesos, en todo caso, estas vacaciones, porque Brasil, a pesar de que un poco se acomodó, digamos, el dólar un poco se encareció en el último tiempo en la Argentina, y además en Brasil se produjo el efecto contrario, es un poco menos barato este verano respecto del verano pasado para los turistas que vayan a ir a Brasil en estas vacaciones. Pero este efecto de un dólar un poco atrasado, que hace que sea baratos las importaciones o los viajes al extranjero, está golpeando a sectores que son generadores. El turismo es un generador de mucho empleo también, mucho empleo. Los sectores que generan mucho empleo, como el sector de la industria, el sector de la construcción, el sector del turismo, son algunos de los sectores más castigados, con lo cual, cuando uno ve el número, el gobierno festejó que en el mes de septiembre, pese a que se suponía que se iba a dar el 6º mes consecutivo de caída de la economía, lo cual significaba oficialmente una recesión, pues son 2 trimestres consecutivos, finalmente dio una alza pequeña, y entonces eso significa que oficialmente la economía no está en recesión, pero lleva 5 meses una economía muy golpeada, particularmente con los sectores más generadores del empleo. Escuchen Ignacio Cabezas, trabajador despedido luego del cierre de la planta de Whirlpool en Pilar. La planta cerró definitivamente, echando a todos los operarios, tanto administrativos, demás. Pero en el 2023, si mal no recuerdo, fue cuando se abrió el segundo turno, que se abrió el turno tarde, demás. Pues bueno, también había bajado drásticamente las ventas
lo que terminó en el cierre de ese mismo turno, el turno tarde, quedando, pocas personas en ese turno, solamente más que nada de lo que es despacho y demás, y nada, también por baja de ventas. Sí, queda simplemente con lo que tiene que ver por lo que anunció la empresa Whirlpool con atención al cliente, repuestos y demás, pero nada que tenga que ver con producción local. Pablo Cabrera, trabajador despedido de Essen. Vamos al caso de la empresa de ollas y sartenes santafesina. Nunca le falté, siempre trabajé de la mejor manera. Es más, antes que me despidieron me halagaron, pero me despidieron. Claro. Es como si no hubiera una explicación como para decirte, bueno, hiciste esto mal. Lo mío fue bastante injusto en el sentido de que yo nunca les fallé, estaba encantado. Yo estuve en la parte de logística y después me pasó en la parte de empaque, que le llaman ellos, donde se empacan todos los pedidos a la venta. Bueno, esto tomando solamente los últimos casos, pero insisto, son 276.000 los puestos de trabajo registrados que se perdieron desde que llegó Javier Milei a la presidencia, y el empleo que crece, el único empleo que se produce es empleo de monotributista, que es o el empleo informal, que son empleos de mucho menor calidad en un panorama súper heterogéneo, donde los sectores que más crecen no son los que generan empleo. Me gusta